Hola, yo soy el doctor Javier Gaona y en el video del día de hoy te quiero platicar sobre los golpes de calor. Bien, lo primero que hay que diferenciar es entre los términos de golpe de calor e insolación. La insolación es el escenario que se presenta cuando el cuerpo empieza a manifestar alteraciones por haber estado expuesto a temperaturas muy altas en donde la fuente del calor es el sol. Por eso se llama insolación. Mientras que el término de golpe de calor en general va a ser la situación en donde el cuerpo empieza a manifestar esas alteraciones independientemente de la causa o del origen del calor. Y esto te lo quiero platicar porque muchas veces pensamos que un golpe de calor solamente se presenta en pacientes o personas que están expuestos a estar bajo el sol por mucho tiempo, pero la realidad es que no. El término de golpe de calor va más allá y se puede presentar en otros escenarios. Por ejemplo, las personas que tienen más susceptibilidad para presentar un golpe de calor son niños menores de 5 años y adultos mayores. Está el escenario donde hay adultos mayores que no salen de casa, que no están expuestos al sol y que sin embargo también pueden presentar un golpe de calor. Déjame platicarte un poco sobre qué es lo que sucede dentro del cuerpo para poder entender de esa manera cómo se manifiesta un golpe de calor. Vamos a voltear a ver primero a la piel, el cual es el órgano más grande del cuerpo y una de las funciones de la piel es protegernos contra el exterior. Nos protege, por ejemplo, contra virus, bacterias, hongos o parásitos, contra enfermedades infecciosas como una barrera de protección, así que no se puedan adentrar estos microorganismos hacia el cuerpo. Pero en este escenario de golpe de calor, la forma en la cual es un mecanismo de defensa es porque la piel tiene esa capacidad de termorregulación, de regular la temperatura. ¿Y cómo lo hace? A través de la sudoración. Una de las funciones del sudor que se emana de la piel es poder humectarla, poder lubricarla y que ese líquido que recubre la piel disminuya su temperatura, que genere una superficie, la cual es la piel, con una temperatura menor a la del resto del cuerpo. Y esto lo hace con el objetivo de cambiar la circulación de la sangre dentro del cuerpo, de manera que empieza a haber mayor circulación sanguínea por los vasos sanguíneos más pequeños, más superficiales. Y eso hace que la sangre que circule a través de esa superficie más fría que el resto del cuerpo se vaya enfriando, disminuyendo de esa manera la temperatura corporal. Por lo tanto, el primer signo, la primera manifestación de un golpe de calor es ver una piel rojiza y con sudoración. Es el primer dato que reconocemos de un golpe de calor. Y después, conforme se va agravando esta situación, la piel empieza a perder esa capacidad de termorregulación, es decir, pierde la capacidad de compensar las temperaturas tan altas a las que está expuesta por estar bajo el sol en un escenario de insolación o ante cualquier otro origen del calor en el término de golpe de calor en general. Y al empezar a fallar ese mecanismo, lo que sucede es de que la piel se torna rojiza pero seca, la cual es la segunda manifestación de un golpe de calor. El tercer dato clínico que podemos encontrar y que debemos de buscar es medir la temperatura. Si nosotros colocamos un termómetro en el cuerpo de esa persona, vamos a encontrar niveles de temperatura de 39, 40 grados centígrados, lo cual si lo asociamos a el video anterior que te había platicado sobre la fiebre, reconocemos que esas son temperaturas muy elevadas y que ponen en peligro la vida de la persona. El siguiente dato clínico que podemos encontrar es el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Vamos a encontrar un corazón que late con más velocidad y de igual manera la respiración se vuelve más acelerada. Pero vamos a voltear a ver los diferentes escenarios en los que se presenta un golpe de calor, porque tienes el escenario de un adulto joven que es deportista y que estaba practicando deporte, estaba en un partido de fútbol un sábado a las 12 del mediodía bajo el sol, en donde a lo mejor encontrar una frecuencia cardíaca acelerada o respiratoria también va a ser un poco más difícil de discernir. ¿Es por el golpe de calor o es porque estaba haciendo actividad física? A lo mejor en ese escenario es un poco más difícil de hacer esa diferencia. Pero si el escenario es un adulto mayor que solamente está en un día caluroso de verano, encerrado en su casa, en donde a lo mejor no hay una buena circulación del aire, hace mucho calor,
la vestimenta que trae a lo mejor no es la adecuada y empiezas a notar un aumento en su frecuencia cardíaca a través del pulso, o lo empiezas a notar más agitado, que empieza a respirar con mayor dificultad. Ese es un dato indicativo de que la persona está presentando un golpe de calor. Después podemos encontrar también debilidad y calambres musculares, lo cual, te comento, cambia el escenario si estamos hablando de un niño pequeño, de un adulto mayor o de un adulto joven, pero cualquiera de los tres que esté presentando un golpe de calor puede presentar esa debilidad. El que se sienta cansado, el que se sienta agobiado y que empiece a manifestar sensación de calambres en piernas y brazos. Y esos calambres se pueden deber a una pérdida de electrolitos a través del sudor. Esa pérdida de minerales son una causa de calambres, pero también estos calambres pueden ser el inicio de una manifestación neurológica. Y los datos clínicos neurológicos que se manifiestan van a ser el aturdimiento, la confusión, el presentar visión borrosa. A lo mejor en los niños podemos encontrar irritabilidad, que estén muy irritables, pueden tener convulsiones, una crisis epiléptica se puede generar como causa de un golpe de calor, como lo habíamos visto también en el video sobre la fiebre. Las temperaturas muy altas pueden generar una convulsión, una crisis epiléptica, y pueden generar incluso la pérdida del estado de conciencia, que la persona tenga un síncope o que se desmaye a causa del golpe de calor. Y estos son los síntomas más generales con los que se manifiesta un golpe de calor. Ahora, es bien importante comprender que esta es una situación que pone en peligro la vida de la persona. Un golpe de calor puede llevar a una persona a la muerte. ¿Por qué? Porque esa alteración que empieza a generar en donde el cuerpo pierde la capacidad de termorregulación, pierde la capacidad de compensar las temperaturas tan altas a las que está expuesto, puede generar daños irreversibles y que generen secuelas en órganos muy importantes como lo son el cerebro, el corazón, los riñones o los músculos. Entonces es bien importante reconocer que esto es una emergencia médica. Una emergencia es una situación en donde se pone en peligro la vida de la persona, de manera que si alguien está manifestando datos clínicos de un golpe de calor, sea un joven adulto deportista, un niño menor de 5 años o un adulto mayor, es necesario activar el sistema médico de emergencias a través de llamar, al menos aquí en México, al 911, con el objetivo de que nosotros empecemos a implementar las medidas generales que estoy por platicarte, pero que también reciba una atención médica continua, que no se quede solamente en las medidas que nosotros hagamos en ese momento, sino que esta persona reciba la atención médica adecuada, que sea trasladada a un hospital para poder valorar lo que te platico, el daño que se ha presentado o que se esté presentando a nivel del cerebro, del corazón, de los riñones o de los músculos. Y bien, una vez que ya se activó el sistema médico de emergencias, una vez que ya se llamó una ambulancia para que venga a valorar a la persona que está presentando el golpe de calor y que de ser necesario la traslade al hospital, bueno, hay unas medidas que nosotros podemos implementar en ese momento y son las siguientes. Bien, lo primero que hay que hacer es retirar a la persona del ambiente caluroso. Si el escenario del golpe de calor es por una insolación, por haber estado expuesto al sol, bueno, lo primero que habrá que hacer es ponerlo bajo una sombra, quitarlo del sol. Si el golpe del calor se presentó, por ejemplo, no por una insolación, sino porque estaba en un sauna y dentro del sauna presente ese golpe de calor, bueno, lo primero que hay que hacer es retirarlo de ese lugar. Parece algo muy lógico, pero en esos momentos muchas veces son medidas que no se toman de la manera adecuada. Pero bueno, primer paso, retirar a la persona del ambiente caluroso. Después hay que tratar de quitarle la ropa lo más pronto posible. Vamos a empezar a implementar medidas para disminuir la temperatura corporal. Una vez que ya le quitamos la ropa, vamos a retomar el consejo que te había dado también en el video sobre la fiebre, en donde vamos a empezar a aplicar compresas frías. Y en aquel video te platicaba, el sitio más efectivo para colocar las compresas frías, momentos fríos, va a ser a nivel del cuello, de las axilas y de las ingles.
Puedes colocarlo en la frente también, pero principalmente a nivel del cuello, axilas e ingles. Y vamos a colocar un trapo, una toalla mojada, una esponja con agua a temperatura ambiente, un poco fría incluso, en esas regiones, con el objetivo de que en esas regiones es por donde pasan los vasos sanguíneos más grandes, de un calibre mayor en todo el cuerpo. Entonces toda la sangre que va pasando por esa compresa fría, bueno, se va a ir enfriando conforme va pasando por ahí. Si disponemos de una fuente de agua, lo que podemos hacer es utilizarla como una medida para disminuir la temperatura. Pero fíjate bien, siempre que vayamos a utilizar agua para disminuir la temperatura, esta agua debe ser a temperatura ambiente. La lógica nos diría que si está presentando un golpe de calor, entonces utiliza agua fría para corregirlo, para disminuirlo. Pero es importante reconocer que si nosotros bajamos la temperatura de una manera muy brusca, eso también puede generar un daño en los órganos que te platicaba. De manera que hay escenarios en los cuales esa medida es contraproducente y genera más daños de los beneficios que estamos buscando con esa medida. Así es que siempre que utilicemos agua como medida para disminuir la temperatura, el agua debe ser a temperatura ambiente. Si no tenemos agua, otra medida que también ha demostrado que genera un beneficio ante estos escenarios es la ventilación. El hecho de que nosotros ventilemos a la persona es una medida que, si bien no es tan efectiva, también genera resultados positivos en la resolución de este cuadro. La literatura médica establece de una manera muy clara que ante estos escenarios de golpe de calor no se recomiendan medicamentos para disminuir la temperatura corporal. Es de conocimiento común que medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno ayudan a disminuir la temperatura del cuerpo, pero ante estos escenarios es una medida que no se recomienda. Y quiero retomar también el consejo que te he dado a lo largo de varios videos ya, en donde la medida mejor que podemos implementar es la no automedicación. Todo medicamento que se consuma, por más noble que parezca, que sea siempre bajo la indicación médica. Y déjate explico un poquito el escenario de por qué. A lo mejor dices, bueno, yo sé que el paracetamol y el ibuprofeno son medicamentos que ayudan a disminuir la temperatura y se los das. Y sí, a lo mejor va a disminuir la temperatura, pero lo que no estás tomando en cuenta es de que a lo mejor algunos de estos medicamentos se metabolizan a nivel del riñón, se empiezan a degradar a nivel del riñón. Pero no estás tomando en cuenta que el riñón está lesionado porque está presentando ese golpe de calor. ¿Y qué es lo que generas? Solamente perpetúas más y agravas más la situación de la lesión renal que está presentando esa persona. Es un ejemplo nada más de por qué algo que pareciera como tan lógico, medicamentos tan nobles, pueden generar mayor lesión del beneficio que esperas encontrar. Nunca administres ningún medicamento si no es por indicación médica. En cuanto a cómo prevenir un golpe de calor, bueno, las medidas parecerán ser bastante lógicas. La primera es utilizar ropa holgada, liviana, de colores claros, que no traigan al calor y que permitan la transpiración del cuerpo. Después, si te vas a exponer a estar bajo el sol, es muy importante el colocarse protector solar de una adecuada calidad y estarla reaplicando cada 3 a 4 horas. Como te comentaba al inicio del video, la piel es el mecanismo de defensa del cuerpo y ante esta situación la piel es la que tiene la capacidad de termorregulación. Pero si empezamos a presentar quemaduras en la piel por el sol, bueno, esa capacidad de termorregulación, de regular la temperatura, va a disminuir. De manera que cuidarla a través del uso de protector solar es otra medida que nos ayuda a prevenir también el presentar un golpe de calor. La siguiente medida preventiva es el estar bien hidratados, tomar una adecuada cantidad de agua, de 2 hasta 2,5 litros, incluso en promedio. Este número puede variar dependiendo de cada persona, pero promedio esa cantidad de agua al día. Y la forma en la cual se recomienda tomar agua cuando estamos expuestos ante escenarios muy calurosos es tomar cantidades poquitas de una manera muy repetitiva. Mamás y papás, si tus niños salen a jugar a la calle o salen a jugar bajo el sol, bueno, hay que tratar de nosotros insistir en que tomen agua y no esperarnos a que nos lo pidan o no esperarnos a que se manifieste la sed. El agua se debe de tomar antes de manifestar la sed. El agua puede ser agua natural de garrafón,
pueden ser también sueros isotónicos, sueros que tengan minerales, que tengan electrolitos, porque la realidad es que sobre todo cuando estamos expuestos bajo el sol, a través de la sudoración perdemos esos minerales y se recomienda también reponerlos a través de ese tipo de sueros. Y como último consejo para los deportistas y los atletas, es importante también aclimatarse al ambiente antes de hacer una competencia. Imagínate el escenario de una persona que se inscribió en pleno junio carrera y dices, bueno, voy a ir a esta ciudad, voy a participar en esa carrera. Y no está aclimatado, no había estado expuesto a esa temperatura, a esa humedad antes, y eso predispone a que se presente un golpe de calor. De manera que si eres un deportista, hay que exponerse al ambiente, a esa temperatura y a ese clima poco a poco, con el objetivo de que el cuerpo vaya aclimatándose y disminuir el riesgo de presentar un golpe de calor. Y bien, bueno, espero que a través de este video haya podido ayudarte a entender un poquito más todo lo que sucede dentro del escenario de un golpe de calor y que te haya podido ayudar a cómo reconocerlo, cómo actuar en ese momento. Recuerda que esto es una emergencia médica que pone en peligro la vida de la persona y que va a necesitar atención más allá de las medidas que implementemos en ese momento. Es muy común que una persona requiera ser trasladada al hospital para seguir estudiándolo, para ver el nivel de lesión que presentó en los diferentes órganos y ver cuáles son las medidas a implementar dentro del hospital para revertir esas lesiones. Yo soy el doctor Javier Gaona y cuida de tu salud, para que tu salud cuide de ti.